Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto recibirles en una más de nuestras conversaciones del ciclo Pensar América Latina hoy. Y hablaremos del Observatorio de las Ciencias Ecológicas en América Latina, un proyecto creado en junio de este año, 2026, por iniciativa de la UNAM. Y para hablar de este tema nos acompañan Ana Barahona, ella es doctora en ciencias, investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores de México, profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la UNAM y coordinadora del Seminario Universitario de Historia, Filosofía y Estudios de las Ciencias y la Medicina, SUFECIM. Está también con nosotros Lucas Enrico, doctor en Ciencias Biológicas, es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, e investigador del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal del CONICET y de la Universidad de Córdoba. María Clerici, que es doctora en Ecología, investigadora postdoctoral de la DEGAPA UNAM e investigadora y colaboradora del SUFECIM. Lucas y María, además, son miembros fundadores e integrantes de la Red Latinoamericana de Ecología. Así que les agradezco muchísimo a los tres por haber aceptado nuestra invitación. Y si les parece bien, Ana, comenzamos contigo. Yo Sí, quería pero preguntarte, eh, cómo surge esta idea de crear el Observatorio de las Ciencias Ecológicas de América Latina, el OCEAL? ¿Cómo surge y cómo surge además en la UNAM y cómo va tomando forma esta iniciativa? Y sí, bienvenida. gracias, Sandra. Mucho gusto estar aquí contigo y con mis colegas. Pues mira, desde que se incorporó María a mi grupo de trabajo, hace ya casi 2 años, decidimos, por iniciativa de ella, en conjunto con su proyecto de GAPA, hacer un coloquio sobre historia de la ecología en América Latina, que descubrimos que era un campo muy poco trabajado y que era muy interesante por muchas razones, por razones geopolíticas, académicas, en fin, por muchas cuestiones. Y entonces hicimos un coloquio internacional que se llevó a cabo el año pasado y que tuvo un éxito rotundo, o sea, realmente de participación de colegas de América Latina, de autoridades de la UNAM que nos apoyaron, desde el rector hasta la secretaria de Desarrollo Institucional, y contamos también con el apoyo de dos secretarías de Estado, la Semarnat y la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología, y entonces llevamos a cabo este coloquio y como resultado de este encuentro hubo dos propuestas muy interesantes. Primero, la creación de la red latinoamericana, a la que tú ya hiciste mención, de miembros fundadores que tenemos aquí a Lucas y a María. Y luego, pues realmente visibilizar, el otro acuerdo importante fue visibilizar esta área de estudios como un terreno fértil para investigar y para adentrarnos en ello. Y, y a partir de este éxito, pues se sumaron varias acciones que nos llevaron a proponer este observatorio, que sería es una propuesta original y es un observatorio que generaría, ahorita yo creo que mis colegas van a andar en ello, que generaría tanto investigación como formación de personas en el área de las ciencias ecológicas, particularmente la historia de las ciencias ecológicas, pero no necesariamente se construiría a, este, a esta área de estudios. Yo quisiera dejarlo aquí para que mis colegas, si algo me faltó, lo fueran añadiendo, pero en suma, esta propuesta del observatorio es un resultado de un trabajo de 2 años que llevamos a cabo en la Facultad de Ciencias y en colaboración, obviamente, con todos nuestros colegas de Brasil, Argentina, Cuba, etcétera, y que ya nos platicarán Lucas y María al respecto. Muchas gracias, Ana. Pues seguimos con Lucas, porque a mí me gustaría saber cómo se construye también este diálogo latinoamericano
en torno a las ciencias ecológicas y desde ahí cómo nacen los principales ejes que estructuran la propuesta del observatorio. Bueno, gracias primero por la invitación. Sí, tal cual planteaba Ana, fue una idea que surge a partir de esta consolidación de la Red Latinoamericana de Ecología y de empezar a pensar las prioridades que teníamos como comunidad científica particularmente y algunos vacíos existentes o algunas carencias que podíamos detectar hasta entonces. Particularmente sabemos que existen muchas iniciativas a lo largo de los años de eh, unir o centralizar información que se viene obteniendo a partir de ciencias ecológicas, tanto en lo que tiene que ver con el trabajo científico en sí, pero también con la formación en ciencias ecológicas, ¿no? Con cuestiones educativas también, tanto en carreras de grado como de posgrado en América Latina y pensando un poco en tratar de priorizar lo regional por sobre lo global y en tratar de pensar a la ecología como una ciencia situada que debe ser para encarar sus investigaciones, pero también para encontrar soluciones a las problemáticas socioambientales, nos propusimos generar este espacio, que es el Observatorio de Ciencias Ecológicas en América Latina. Eh, es básicamente un observatorio regional que se dedica, eh, como decía, a la ecología en tanto una disciplina fundamental para generar conocimiento, pero también para realizar diagnósticos sobre a dónde estamos hoy parados en términos de nuestros sistemas naturales, de nuestros sistemas socioecológicos y de la sustentabilidad de estos sistemas, y también de las estructuras en educación, particularmente pensando en que la ecología es una ciencia fundamental para encontrar soluciones, ¿no? A todas estas crisis que estamos enfrentando actualmente. Así que tratamos de generar esta plataforma regional con un fuerte condimento territorial y que creemos o esperamos que tenga también una llegada política muy importante, política desde el punto de vista de también integrar la toma de decisiones o la participación de la ecología y de las asociaciones ecológicas latinoamericanas o de la comunidad ecológica latinoamericana en la toma de decisiones, ¿no? En ese sentido, nos planteamos cuatro ejes principales en el observatorio, vinculados en primer lugar con la biodiversidad biocultural, otro eje relacionado directamente con la investigación, un tercer eje con la educación superior y otro eje, un cuarto eje que tiene que ver con lo territorial. Cuando hablamos de diversidad biocultural, refiriéndonos en general a todas estas bases de datos que se vienen generando sobre biodiversidad y también sobre datos ecológicos brutos o crudos, eh, que estamos generando desde hace varias décadas en América Latina. Cuando hablamos de investigación, del eje de investigación, nos referimos a qué grupos existen actualmente investigando en ciencias ecológicas en América Latina, cuáles son las redes que están establecidas entre estos grupos en América Latina, pero también cuáles son las vinculaciones que tienen los grupos que investigan en ecología con el resto del mundo. Nos interesa también saber cuáles son los centros de investigación vinculados a las ciencias ecológicas en América Latina y cuál es la infraestructura disponible para este tipo de investigaciones. Con respecto a la educación superior, el tercer eje, prestar particular atención a qué conocemos sobre la formación de grado y de posgrado en las universidades, en los institutos en los que se forman ecólogos y ecólogas latinoamericanos y también cuál es la inserción laboral posterior de estos profesionales. ¿Qué porcentaje tenemos hoy de gente formada en ecología que trabaja en organismos estatales, en organismos de toma de decisiones, en organismos científicos? Es información que aún no tenemos reunida a nivel de América Latina y que creemos que sería muy importante también. Y por último, en el eje territorial, también tener un conocimiento de, por ejemplo, cuáles son las estaciones biológicas
en América Latina, a partir de las cuales se generan estos conocimientos, pero que también sabemos que tienen una implicancia geopolítica muy importante. ¿Cuáles son las áreas protegidas de diferente índole en América Latina? ¿Cuáles son los conflictos socioambientales que conocemos que son muy relevantes y comunes, a pesar de las diferentes realidades de América Latina? Siempre pensamos el observatorio también como algo que nos nuclee desde las problemáticas comunes, ¿no? Como decía al comienzo. Y también algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se vinculan las ciencias ecológicas con la comunidad. ¿Cuáles son las iniciativas en las cuales hay investigaciones ecológicas que se relacionan, por ejemplo, con organizaciones no gubernamentales, con movimientos sociales, e incluso con organismos de toma de decisiones desde el punto de vista de las políticas públicas? Así que esa es un poco la idea o la estructura que pensamos, y el observatorio se piensa como un espacio de formación, como decía Ana, de personas, como un espacio de centralización de la información ya existente, pero también tiene una parte muy importante que va a ser la de un repositorio apoyado fuertemente por la UNAM, donde vamos a poder incorporar información que actualmente no está centralizada en ningún lugar y que pueda ser un punto inicial a partir del cual podamos centralizarla. Muchas gracias, Lucas. Me quedan por ahí algunas preguntas que tienen que ver con esto, pero quería que primero María nos contara cómo funcionó esto que hicieron en junio, que fue un taller de codiseño, porque me interesa mucho esa experiencia también como posibilidad de pensar proyectos de esta magnitud, que finalmente es un proyecto regional muy ambicioso y al mismo tiempo imprescindible, ¿no? En términos políticos, sabemos cómo es la situación de América Latina con respecto a las ODS, etcétera, etcétera. Entonces, un poco por ahí, ¿qué significa el codiseño? ¿Qué significó en este caso, María? Ahora sí. Adelante, por Eh, favor. bueno, decía que extiendo nuevamente el agradecimiento por la invitación. Eh, Como decía, retomando un poco lo que decían, en relación a cómo fue generado también y cómo surge el proyecto del OCEAL, principalmente a través de este espacio que se da de colaboración entre los seminarios universitarios de la UNAM, el SUFESIM, el SUSMAI, el Seminario de Sociedad, Ambiente e Instituciones, el Seminario Universitario de Evolución y de la Red Latinoamericana de Ecología, en donde en esta colaboración, a través de las discusiones que empiezan a formar parte de estos eventos, diferentes eventos que se fueron llevando a cabo, fuimos entendiendo la importancia de, como ya fue dicho en diversas oportunidades, de centralizar información y también se fue generando ese entendimiento de que necesitábamos tener un proyecto o construir una definición común de qué son las ciencias ecológicas, qué es pensar la ciencia en América Latina cuando estamos hablando en el campo de las ciencias naturales, que generalmente es algo más asociado a otros campos de conocimiento dentro del medio, del campo académico y científico. Entonces, es en ese trayecto que entendemos la necesidad de hacer este observatorio y por la naturaleza del mismo, esto no podía ser hecho de una manera, digamos, unidireccional y entre un grupo pequeño, sino que requería de contar con la mayor cantidad de agentes principalmente posibles, pensando en estas distintas entidades, por ejemplo, que estábamos hablando, o en estos distintos agentes que, por ejemplo, habló Lucas, no apenas académicos, sino también de organizaciones no gubernamentales, digamos, del Estado también, y bueno, y a futuro también de movimientos sociales que no los incorporamos inicialmente, ¿no? Y de comunidades. Entonces, este taller se diseña inicialmente entre los seminarios, la red, que es una red de sociedades científicas, de distintos países de América Latina, sociedades científicas e instituciones, y también establecemos conversación y diálogo con la UNESCO, con la CEPAL y con secretarías de Estado en el caso de México, además de sistemas nacionales de biodiversidad, ya que es uno de los enfoques, uno de los focos centrales
de definición del observatorio de distintos países de América Latina, específicamente de Colombia, a través del Instituto Humboldt, del Instituto de Ecología y Biodiversidad de Chile, de distintas entidades vinculadas a la sistematización de datos de biodiversidad de Brasil y de la CONADIBIO de Argentina. Entonces, entre todos estos entes es que pensamos que el observatorio podría sí ser definido inicialmente en la primera instancia, llegar a una definición común para poder empezar a trabajar en cuanto a estos 4 ejes centrales que dijo Lucas. Entonces, ese taller que ocurre en junio, del cual terminamos emitiendo, digamos, una carta de intención de formación, y elaboramos un documento orientador que es el que es el que define ya, de hecho, está muy avanzado, cómo funciona y cómo va a funcionar, cuáles son los proyectos a corto y a mediano plazo, cómo está definido en ese sentido que estamos hablando. Es un observatorio académico que está dedicado tanto a la investigación cuanto posee un repositorio de datos asociado, no es apenas el repositorio de datos asociado al observatorio. Este repositorio está siendo ya desarrollado hace 2 semanas por la Dirección General de Repositorios Universitarios de la UNAM, lo cual es algo muy importante porque estamos hablando de un repositorio de datos abiertos que va a estar alojado en una universidad pública de importancia como es la UNAM en América Latina, lo cual también es un evento, digamos, inédito, pensando también en las iniciativas de este tipo que existen en la región. Entonces, en líneas generales, digamos, ese fue el propósito del taller y la manera en la cual se construyó inicialmente. En términos de estrictamente académicos, ¿cuántas universidades o centros de investigación conforman en este momento el observatorio? En universidades, en términos institucionales, por ahora es la UNAM más la Red Latinoamericana de Ecología, que está integrada por 7 países diferentes y cada uno de los representantes de universidades e instituciones diferentes que suman alrededor de 20 instituciones diferentes de América Latina. ¿Cuál, cuál sería, y lo dejo para que conteste quien prefiera hacerlo, cuál es en este momento el reto más importante que tienen las ciencias ecológicas en la región? Bueno, empiezo yo. Por supuesto, adelante. Eh, bueno, es una pregunta muy interesante, creo que la sonrisa de los tres nos lo refleja. Las ciencias ecológicas en general en el mundo tienen un gran desafío, un gran desafío, que es cómo incidir, desde mi punto de vista, sobre las políticas públicas y la toma de decisiones eh, basadas en evidencia, ¿no? Las ciencias ecológicas han sido también, creo yo, objeto de cierto descrédito, particularmente en los tiempos que corren, con el negacionismo hacia la ciencia en muchos casos, particularmente en muchos casos donde hay hallazgos incómodos de la ciencia para algunas lógicas, ¿no? De utilización de los recursos naturales o de vinculación con la naturaleza, o cuestiones relacionadas a la justicia ambiental o a la justicia social. Eh, entonces, en ese sentido, es que nos parecía también que América Latina tiene una identidad muy particular, que si bien hay cuestiones que son comunes al resto del globo, hay cuestiones que son muy particulares sobre cómo son, por ejemplo, las formas de vincularlos con la naturaleza, los extractivismos en América Latina, la pérdida de biodiversidad en América Latina como uno de los puntos más relevantes o más importantes en cuanto a la que es la biodiversidad a nivel mundial, ¿verdad? Entonces creemos digo creemos porque en este punto hemos coincidido bastante a lo largo del taller y demás en que las ciencias ecológicas tienen un rol fundamental en el presente y con vistas al futuro también en lo que tiene que ver con incidir en las políticas públicas y en la toma de decisiones, como decía, basada en evidencia. En este sentido, creo que es el principal desafío,
¿no? También a partir de las tensiones que se generan entre lo que la ciencia muchas veces plantea como necesario y lo que son las prioridades desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Y ahí es donde se dan los mayores desafíos, ¿no? Al vincularnos con los tomadores de decisiones, pero también al vincularnos con las sociedades que muchas veces están requiriendo de la ciencia y de la academia a algún tipo de respuesta, particularmente ante las incertidumbres, porque existe mucho que tiene que ver con el conocimiento local y con la tradición sobre cómo funcionan los sistemas naturales, sobre qué es lo que debemos proteger y de qué manera en las condiciones históricas que hemos conocido. Ahora, ante un escenario de cambio global tan marcado, tan fuerte, que nos genera mucha incertidumbre, tanto a la población en general como al ámbito científico en particular, hay un requerimiento social también, ¿no? De qué respuestas podemos dar desde las ciencias ecológicas, y creo que ese es un desafío, como decía, para todos los quienes trabajamos en ecología o en ciencias de la sustentabilidad, pero particularmente en América Latina, por la realidad local y la actualidad que estamos viviendo. Sí, adelante, Ana. Sí, yo quisiera añadir digo, aunado a lo que dice Lucas, la parte de una perspectiva desde la parte más académica. Yo como historiadora de la ciencia, eh, sí puedo decir que hay muy pocos trabajos, manuscritos, cosas publicadas que traten de reconstruir la ciencia de la ecología a nivel regional, global, incluso nacional, refiriéndose a países. Entonces, un desafío que tenemos es que justamente esta poca literatura que existe se refiere a visiones anglosajonas. Con esto quiero decir a versiones desde lo que se ha llamado en la historiografía tradicional los centros de producción, ¿no? Y ver a todos los demás lugares como las periferias. En el área de la historiografía de la ciencia, esta dicotomía centro-periferia ya está muy superada y entonces una de las cosas que nos planteamos desde el punto de vista académico, particularmente historiográfico, es alejarnos justamente de estas visiones anglosajonas, eurocentristas, y pues hacer ver que desde el punto de vista de la academia, América Latina tiene muchas cosas que decir. Entonces, ese también es uno de los desafíos. Yo creo que pues vamos por buen camino y es una de las aportaciones que también tendríamos nosotros. Fíjense que hace pocos meses, en marzo de este año, eh, tuvo lugar aquí en Santiago de Chile, dentro de la propia Universidad de Chile, la Asamblea General de Rectores de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe. Y en el documento que firmaron los 30 rectores, 30 y pico, que forman parte de la red, destacaban dos cosas que tienen mucho que ver con lo que ustedes están diciendo. Uno era, pues, ¿qué estamos haciendo, evidentemente, para las ODS cuando en realidad el 2030 está a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya estamos ahí y tenemos que trabajar a pasos acelerados si queremos por lo menos avanzar un poquito en todos estos temas, y uno tiene que ver evidentemente con la sustentabilidad. No es gratuito que nuestro propio rector, el doctor Leonardo Lomelí, haya puesto como eje, uno de los ejes transversales del Plan de Desarrollo Institucional, este tema, ¿no? Entonces, esa era una. Y la otra tiene que ver con lo que decías ahora, Ana, que a mí me interesa muchísimo, y es la defensa del español como lengua de producción de conocimiento, producción y transmisión, pero me interesa mucho lo de la producción, porque parece que lo que no se dice en inglés o quizás en en alguna otra lengua de los países llamados centrales o hegemónicos, no existe en el campo del conocimiento global. Entonces, están ustedes abordando dos temas fundamentales, y sumo un tercero para destacar también el trabajo que llevan hecho en este escaso tiempo en el que están trabajando, que es el diálogo sur-sur, que
y que se ponga en este espacio el conocimiento a disposición de quienes lo necesitan, ¿no? Que es la academia, pero son también los gobiernos, son también los movimientos sociales. Sabemos que en nuestra región ser un defensor del medio ambiente es ejercer una función social que pone en riesgo la vida, ¿no? Entonces, hay muchos temas que son muy importantes de los que ustedes están trabajando. Cuéntenme a partir de esto, que no soy solo yo la que lo piensa, sino mucha gente y por supuesto ustedes y yo como eh, persona preocupada por nuestra realidad, agradezco que se haya creado el observatorio, que hayan armado esta red. ¿Cómo lo están viviendo los jóvenes? Porque yo siento que las nuevas generaciones tienen una conciencia medioambiental mucho mayor de la que tenían y teníamos las generaciones anteriores. Entonces, ¿cuál es la respuesta de los jóvenes ante eso y cómo se forma a estos jóvenes, ya que ustedes tienen una línea tan importante en la parte educativa, pedagógica y de transmisión del conocimiento? Sí, bueno, si me permiten, Claro. es muy interesante lo que pregunta justamente, bueno, uno porque este eje de educación es uno de los centrales que tenemos dentro del observatorio, pero además, digamos, por dos motivos. Un histórico que tiene que ver, y que no mencionamos aún, que el único, digamos, antecedente que tenemos de alguna iniciativa semejante es un directorio de las ciencias ecológicas que se hizo en la UNESCO en el 97, 1997. ¿Por qué digo esto? Porque esto fue la única vez y la última vez que se hizo un diagnóstico de cuáles eran las instituciones, las IES, las instituciones de educación superior, que impartían ecología, ya sea en grado, posgrado o como disciplinas, ¿no? Entonces, a partir de este dato histórico es que también empezamos a reflexionar sobre cómo se han elaborado las estructuras curriculares vinculadas a la ecología en América Latina. Y nos hemos dado cuenta en esta investigación que hemos comenzado dentro del observatorio, pero también existe un grupo dentro de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana que lo viene ejecutando, Amanda Viera y Luis Roberto Rivero, que son de la UNILA, sobre las estructuras de educación, de estas estructuras curriculares de ecología en América Latina, específicamente haciendo análisis comparado entre distintos países y viendo que no existe un plan común, de que hubo una agenda que fue impuesta, que vino desde esa perspectiva, como decía Ana, eurocentrista, anglosajona, principalmente en la ecología, que existen diferencias en la región en cómo se ha constituido, pero que hasta ahora no nos hemos dado el tiempo ni el espacio para poder pensar en qué sería esa agenda. Y eso es interesante, ¿por qué? Por eso que estás diciendo ahora, porque estas nuevas generaciones, y es un escenario muy esperanzador, tienen una conciencia medioambiental mayor a tal vez hace 20, 30, 40 años atrás, mayor en un sentido tal vez, yo diría, más politizado, ¿no? De entender aquello que también Lucas estaba diciendo, pensando en la ciencia como una institución que no es neutra, como una institución también que está siendo influenciada por factores políticos, económicos, sociales en la macroescala. Y si pensamos hoy en el contexto geopolítico, eso se hace muy, muy claro. Entonces, en ese contexto todo que se dibuja, la educación pasa a ser un elemento central que está inherentemente asociado a las funciones, objetivos que el observatorio se plantea. Con ese escenario, para terminar, yo diría bastante positivo, pensando en las futuras generaciones, en lo que podríamos aportar construyendo un lugar y un espacio común de educación y de investigación. Sí, eso me parece uno de los grandes aportes. Y les iba a preguntar, porque han mencionado espacios de toma de decisión política, espacios académicos, un poco ir pensando en la vinculación con los movimientos sociales, el activismo medioambiental que es tan importante en la región. Les quería preguntar si han pensado también en tener mayor incidencia en los medios de comunicación, porque son en este momento clave también para pensar estas cosas, ¿no?
Quien quiera. ¿Quién responde? No, a ver, directamente en vínculos con los medios de comunicación, no como estrategia o como un eje principal para el social, sí tenemos clarísimo que juegan un rol fundamental y a partir de eso es que, bueno, sí nos hemos vinculado inmediatamente a partir de la creación del observatorio y del taller de codiseño y demás con los diferentes medios de difusión universitarios o de los organismos de ciencia o incluso en los medios periodísticos para darle la difusión necesaria, incluso en nuestras propias redes de comunicación, por ejemplo, en la Red Latinoamericana de Ecología, eh, pero tenemos total conocimiento de esa relevancia. En particular, hemos estado en contacto con algunos medios de comunicación masivos para hacer llegar esta iniciativa y esperamos que en función de los resultados que vayamos obteniendo y el impacto que vayamos logrando, también eso se traduzca en una mayor difusión de la acción del OCEAL, ¿no? Pero sin duda sí es algo fundamental en tanto las redes actualmente eh, o los medios de comunicación están formando opinión muchas veces con poca solidez científica justamente y ahí queremos poder a futuro tener una incidencia particular. Gracias, Lucas. Ana, yo te quería preguntar a ti, porque sé que hace poco publicaron un libro sobre el tema. ¿Puedes contarnos un poquito de esa publicación y cómo la conseguimos? Bueno, el libro está en proceso, no ha sido publicado, es un libro que justo empezamos a editar el profesor Tomás Levinson, María y yo. Es un libro que intenta abonar en esto que hemos estado diciendo, en abandonar esta visión eurocéntrica, abandonar esta visión de centro-periferia y ir más por la construcción de los saberes de la región, ¿no? ¿Qué compartimos? ¿En qué nos diferenciamos? ¿Y cuáles han sido los aportes de la región a la ecología como disciplina? No nada más a la historia de la ecología, sino a la ecología propiamente dicha. Y bueno, es un contrato que ya tenemos con la editorial Springer y pensamos que este libro va a empezar a circular el próximo año, si todo sale bien, si los autores cooperan con nosotros, pero estamos en eso. Es parte de todo este proyecto que si tú lo ves en conjunto, pues es el coloquio, la construcción de este observatorio y, y este libro. Y a lo mejor María también nos puede hablar un poco sobre qué pensamos para dar a este gran en este año. Sí, me parece bien. Y por ahí tenemos algunas primicias, ¿no, María? Sí, inclusive iba a decir que mucho de lo que tiene que ver con comunicación también, quería decir dos cosas. Una, que cuando estamos hablando que el observatorio se plantea como un observatorio académico, dentro del funcionamiento, digamos, lo que prevemos es funcionar a través valga la redundancia, de proyectos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de proyectos, estamos pensando en una diversidad de proyectos posibles. Inclusive hace poco recibimos una propuesta de realizar pensando en las ciencias ecológicas en América Latina, un proyecto sobre la producción audiovisual vinculada a la idea de naturaleza. Entonces, estamos hablando de una serie, un abordaje, de distintos abordajes que pueden hacer parte de esto que sería las diferentes líneas de investigación del observatorio. ¿Por qué? Porque la comunicación también es importante. Y esperamos que todo esto empiece de a poco a consolidarse. Como dijimos, empezamos en junio, estamos en agosto, estamos en ese proceso de constitución y el OCEAL, el observatorio, va a ser oficialmente, digamos, divulgado y lanzado en Puebla en el 10º Congreso Mexicano de Ecología y el primer Congreso Latinoamericano de la Red Latinoamericana de Ecología, que va a ser entre los días 18 y 23 de octubre en la ciudad de Puebla. Vamos a estar todos nosotros, se va a hacer este lanzamiento oficial del OCEAL, se va a mostrar el piloto, digamos, del repositorio de datos del OCEAL, ya con las primeras colecciones que ya están siendo elaboradas.
Entonces tenemos mucho entusiasmo en relación a este primer momento porque va a permitir digamos, en un espacio estratégico para ello, poder dar a conocer y poder establecer también mayor colaboración. Porque lo que está, digamos, si tenemos que definir el OCEAL en 2 palabras o cuáles son los objetivos, son esos, ¿no? Dar visibilidad a lo que se hace en América Latina, pensando y entendiendo que no somos la periferia de la ciencia y contribuir en un escenario además pensando geopolítico complejo como el que nos encontramos, en fomentar la colaboración y la cooperación científica que históricamente se ha dado en una dimensión o en una dirección. Entonces, uno de los propósitos del OCEAL justamente es que esa cooperación se dé de manera diferente, de manera horizontal, pensando y fomentando las relaciones sur-sur. Muchísimas gracias. Yo solamente quisiera agregar, antes de pasarles la palabra para un cierre de la conversación, que desde UNAM América Latina, además del entusiasmo que nos provoca este proyecto, estamos organizando, ustedes lo saben, pero quienes nos están viendo aún no, y me gustaría por eso decirlo, estamos organizando un taller con y para estudiantes que será regional, justamente. Habrá estudiantes de México, estudiantes del Cono Sur, estudiantes de Colombia, y será uno también de los primeros proyectos tanto del OCEAL como de UNAM América Latina, un proyecto importante de internacionalización para poner cada vez con mayor atención el foco en la región latinoamericana. No sé si quieran agregar algo más antes de despedirnos. Pues yo simplemente concluir agradeciendo tu invitación, Sandra. Nos interesa muchísimo que este proyecto se visibilice a partir de la Casa de Estudios Latinoamericana que tú diriges. Agradecer también a la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM, a los seminarios universitarios y bueno, a todos mis colegas que participaron en el coloquio del año pasado, que están participando ahora en el observatorio, a Lucas, a María. Es un esfuerzo conjunto que no podría haberse llevado a cabo de otra forma y que pues yo estoy pensando que vamos a tener bastantes desafíos, pero al mismo tiempo bastante éxito. Sí, es un proyecto que yo creo que nos entusiasma a todas y a todos y que nos tiene muy emocionados desde UNAM América Latina. Así que les agradezco muchísimo, de verdad, que hayan aceptado además la invitación para conversar hoy y que podamos dar a conocer a quienes nos acompañan, a ustedes que nos están acompañando aquí en el canal de YouTube, para que se dé a conocer cada vez con mayor intensidad y con mayor presencia este Observatorio de las Ciencias Ecológicas de América Latina y todo el proyecto que implica. Muchísimas gracias.